Yo veo que los asientos están vacíos y mediante la transmisión veo el rostro de ustedes y podemos comunicarnos. Estamos agradecidos. Realmente ha mejorado la transmisión. Puedo ver claramente el rostro de ustedes y hasta puedo ver el rostro y diferenciar quién es. ¿Ustedes ven bien mi rostro? Ah, sí. Muchas gracias. El corona realmente está poniendo en medio la ansiedad, en medio del miedo, el corazón de la gente del mundo. En Corea parecía que se controlaba el corona y hay más contagiados y se está esforzando el gobierno y estamos realmente trabajando mucho. Y a veces nos olvidamos de la mascarilla. Ah, me olvidé, decimos. Y dentro de la iglesia tenemos la infraestructura para que podamos tener este culto por las imágenes y estoy muy agradecidos. Los hermanos están muy contentos, dicen que es cómodo. No usan carro, no usan gasolina, no gastan dinero. Después lavar los cubiertos uno se sienta a ver el video. Dice que es muy bueno. Hay puntos buenos. Hoy vamos a ver la palabra de Jeremías capítulo 31. Jeremías 31, 31. Vamos a ver del 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, ninguno diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hasta aquí hemos leído. Cuando leemos el libro de San Juan, aparece la mujer que cometió adulterio. Esta mujer, después de cometer adulterio, fue atrapada. Esta mujer no se imaginó ni en sueño que fuese atrapada. Si hubiese sabido, de ninguna manera iba a cometer adulterio. Pero ella fue atrapada en medio de adulterio. Todo era oscuro. Ahora, no había otra manera. Era llevada como le jalaban, le pateaban, le chutaban, le insultaban y ella fue arrastrada simplemente. Y cuando llegó a un cierto valle, una colina, una persona dice, yo he visto que ella adulteró, entonces todos empezarán a tirar y cayendo la piedra se va a romper su cabeza, su cara y va a derramar la sangre y su columna se va a romper por la piedra y quedando muerta terminaría su vida bajo un sepulcro de piedras. Por lo cual, en aquel entonces, esta mujer que fue atrapada en medio de adulterio, sea quien fuere, no puede salvar a ella, no puede rescatar a ella. Pero esta mujer había hallado una gracia especial de Dios. Una persona propuso esto. Esta mujer, vamos a llevar al Señor Jesús. Jesús dice que ama a un pecador. Esta mujer que cometió adulterio será que dirá que le apedremos, sí o no. Si dice que le apedremos, Jesús que dice que ama al pecador sería absurdo. Y si dice que no la apedrees, mira, va a ser realmente una trampa. Él va a caer en una trampa. Y de tal manera trajeron a esta mujer delante de Jesucristo. Los escribas dicen, Maestro, esta mujer fue atrapada en el acto mismo del adulterio. Moisés
dice apedrear a tales mujeres. ¿Usted qué diría? Lo increíble es que el Señor Jesús, con el dedo, iba escribiendo en tierra. Muchos estudiosos de la Biblia dicen, el Señor Jesús, que habrá escrito con el dedo, ¿por qué se puso a escribir? Todos tienen duda por ello. En la Biblia solamente está escrito que escribió con el dedo. Nadie sabe qué es lo que él escribió. Algo increíble es que en la Biblia, en coreano, tiene más de 1800 páginas. Yo, mientras que voy leyendo esta Biblia, descubro muchas cosas que son increíbles. Yo no llego a entender eso porque he leído 1 o 2 veces. No, cuando uno lee 10, 20 veces, creo que ni esa cantidad me permitiría entender todo. Mientras que voy leyendo la Biblia me responde a mí. El Señor Jesús, ¿por qué escribió en la tierra con el dedo? ¿Qué es lo que él escribió? Y uno considera ahora el por qué. Uno tiene duda. Hoy en Jeremías 31:31 esa realidad nos va explicando. En Jeremías 31:31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Así dice Dios. En el 32, cuando vemos, no como el pacto que hice con sus padres, se refiere al pacto de ahora, no es el pacto de antes. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. En el 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Aquí vemos 2 tipos de pacto. En Jeremías 31:31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá. Este nuevo pacto dice que no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Hoy en día, en este planeta, hay muchas denominaciones entre el cristianismo presbiteriana, metodista, Asamblea de Dios, bautista, muchas denominaciones. Cada persona leyendo la Biblia tiene diferencia de opiniones y eso va creando aquello. Cuando uno lee en 10 ocasiones o en 20 ocasiones, tampoco realmente con eso es suficiente para entender toda la Biblia. La mayoría de las personas, lo más importante que es, cuando vemos detrás del himnario, aparece el Padre Nuestro y el Credo, y en un rincón aparecen los 10 mandamientos. ¿Por qué dentro del himnario? ¿Por qué allá atrás han puesto los 10 mandamientos? ¿Quién ha mandado a hacer eso? ¿Qué es el punto importante? Nosotros, cuando cumplimos los 10 mandamientos, uno se imagina que así va a recibir la bendición. Es una realidad. Dios, antes de darnos los 10 mandamientos, a los israelitas había dicho, si ustedes cumplen toda la ley, ustedes serán un reino sacerdotal y serán mi pueblo. Pero cuando vemos en Éxodo 19 dice, todos nosotros vamos a cumplir. Y ellos han prometido y todos, ya que pactaron,
A eso se le dice mandamiento, pacto. Cuando vemos en el 28 de Deuteronomio, si cumples todos mis mandamientos, al entrar recibirás la bendición, al salir recibirás la bendición. También la canasta, como también la visita, bendición, 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 se le decía. Una sopa de bendición, así se le llama. Contrariamente, si no puede cumplir, al entrar maldición, al salir maldición, la canasta, maldición, la cría del becerro, maldición, 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 maldición. Si hablamos y realmente de manera fría, ahora si uno cumple es bendición, si no cumple es maldición. Nosotros en la iglesia, cuando los pastores suelen venir y dicen, al entrar, al salir, por favor, que obtenga la bendición. Cuando nos visitan los pastores, así oraban. Eso, uno recibe la bendición cuando ha cumplido, pero en caso que no cumpla, va a recibir la maldición. Señores, cumpliendo los 10 mandamientos de manera perfecta, ¿quién podría recibir la bendición en este mundo? ¿Cuántos serían en este mundo? Respóndame, no puedo escuchar la voz de ustedes. A ver, con el dedo, díganme, ¿cuántos? Sí, todos están así moviendo la cabeza. Ni siquiera uno. Pero la gente que no sabe, aunque sea ahora, si uno trata y se empeña, hay gente que trata de cumplir los mandamientos. Señores, acerca de las leyes, un poquito, si conocemos la Biblia. La Biblia realmente es tan extensa y cuando leemos solamente un lado, hay gente que insiste que tiene la razón. Con solo una parte insiste y otras personas dicen que no, que aquella parte es lo correcto. Todo eso debe de unirse, así únicamente tiene sentido. En Romanos capítulo 3, versículo 10 está esta palabra. No hay justo ni siquiera uno. ¿Verdad que sí? En Romanos 3:10 dice así. No hay justo ni aun uno. Así está escrito. Pero Pastor Oxupar dice que él es justo. Él es secta. Hay mucha gente que dice eso. Cuando uno mira solamente a un lado, es así. Pero en la Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Claramente está escrito así la palabra. Cuando nosotros en la búsqueda de la Biblia ponemos justo, en miles de partes aparece la palabra justo. En Génesis, Noé era varón justo. En Romano 1, solamente por fe vivirá el justo. En Santiago 5 dice, el ruego del justo tiene una fuerza. Justo, 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 justo. Aparece en tantas partes la palabra justo. La gente, solamente ese versículo en donde dice no hay justo ni aun uno. Si mira ese versículo, ¿cómo que existe justo en este mundo? ¿Cómo? ¿Y no comete pecado? Y así habla. Pero claramente en la Biblia no hay justo ni aun uno, dice. Y luego no era justo. El justo por la fe vivirá, especialmente en Salmos aparece en muchísimas partes la palabra justo, de manera incontable. Por lo cual, no hay justo ni aun uno cuando leemos solamente aquella parte. ¿Cómo que? ¿Cómo que hay justo? Sí, en Romanos, en Génesis, no era justo ser perfecto. Dios ha mencionado así. Y luego, si exactamente uno quiere saber, ¿hay justo sí o no? Si uno quiere saber algo muy importante,
En primer lugar dice, no hay justo ni aun uno. Existe tal palabra. En segundo lugar, no es varón justo. El justo por fe vivirá. Significa que hay justo. Con esos 2 puntos no es suficiente. Necesitamos un punto más. El pecador, el que llegue a ser justo. Hay una manera. Cuando aprendemos estos 3 puntos, no hay justo ni aun uno. Uno llega a entender, todos son pecadores, pero la manera que el pecador llega a ser justo, si esa persona era pecadora, se convierte en justa, la palabra que no existe justo también entiende, la palabra que dice que hay justo entiende, y también llega a entender la palabra que dice como un pecado llega a ser justo. Pero la mayoría de las personas solamente lee una parte de la Biblia. Por más que llegue a leer toda la Biblia, por ejemplo, porque lea 100 veces y llegue a conocer muchas cosas, uno no puede decir que llega a conocer todo el mundo de Dios cuando es distinto a su ser. El hecho que diga que es secta, eso quiere decir que su ser nada más tiene la razón. Es decir, de manera extensa, si conoce la Biblia, eso sería magnífico. Entonces, si leemos un poquito más de manera profunda, cuando yo digo esto, ay, mira, ese hombre habla como un secta nada más. Si soy secta porque diga esto, todos los que creen en Jesús son secta. Si no sabe, y no sabe, y punto. Cumpliendo la ley, nosotros podremos ser justos. Dios, cuando nos dio la tabla de los 10 mandamientos, lo entregó a Moisés en el monte Sinaí. Y Moisés, cuando subió al pico de la montaña, Dios le había dado las 2 tablas de los 10 mandamientos y Dios con el dedo había escrito y le dio a Moisés. Moisés, cuando quería bajar con ello, le dice, Moisés, un momento. Durante 40 días estaban al monte Sinaí en el pico. Durante 40 días estando allí, ¿qué había visto Moisés? Él había visto, Dios le mostró el templo del cielo. Esto es fuente de agua, esto es el altar, esto es la mesa del pan, esto es el incensario, esto es el arca. Detalladamente le iba mostrando. Y luego Dios le dice a Moisés, tú, de tal manera como yo te mostré, harás un altar. Y luego en Levítico capítulo 4, en caso que si las personas cometen pecado, viniendo en ese altar, obtendrás el perdón del pecado. Y acerca del sacrificio de expiación, le explicó, le enseñó. Entonces, yo quisiera preguntar a ustedes, Dios en el monte Sinaí a Moisés no solamente le dio las 2 tablas de piedra de los 10 mandamientos, sino que el templo del cielo durante 40 días detalladamente le mostró, y bajando del monte, tal como era, le dijo que lo haga de manera más pequeña. Moisés en sus 2 manos tenía las 2 tablas de piedra, y en el corazón el templo lo selló y vino. Y luego Dios le dice, los israelitas cuando cometan pecado, el sacrificio de expiación deben entregar, así le dice. Entonces, yendo al altar,
le hace la imposición de mano, matando la oveja, derrama la sangre en el altar y la grosura lo quema sobre el altar y así se perdona el pecado. En Levítico 4, todo el capítulo completo habla acerca del sacrificio de expiación. Cuando el sacerdote, cuando la congregación, cuando el jefe de la tribu o cuando un miembro del pueblo comete pecado, cómo hacer sacrificio de expiación, las 4 maneras aparecen. Voy a preguntar a ustedes, Dios a los israelitas las 2 tablas de los 10 mandamientos cuando le entrega. Si cumple perfectamente obtendrá la bendición, le dice el pueblo de Israel. Todos se habían determinado en cumplir bien, ¿verdad? Correcto. Pero Dios, ¿será que sabía que los israelitas iban a cumplir todo o que no cumplirían? Sí, Dios sabía que ellos no iban a poder cumplir todo. Si hubiese sabido que iba a cumplir bien, no hay necesidad de que le diga que hay necesidad de hacer sacrificio de expiación. La Biblia simplemente, cuando vemos solamente a un lado, si uno cumple, obtiene la bendición, al entrar, al salir, bendición, 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 bendición. Al cumplir obtendrá la bendición. Solamente uno permanece en ese pensamiento. Pero realmente Moisés, cuando trae las 2 tablas de piedra y cuando baja, ¿qué dice? Ellos se hicieron un becerro de oro. Moisés ya hacía 40 días que fue al monte. En el monte Sinaí no había ni qué comer. ¿Cómo va a sobrevivir? Va a estar muerto. Los israelitas decían, vamos a hacer un Dios que nos dirija, y hicieron un becerro de oro. No tendrás otros dioses, no te harás de ídolos. Habían desobedecido esas 2 leyes. Los israelitas continuamente iban desobedeciendo la ley. Un punto muy importante que es, en caso que yo haya desobedecido la ley, no haya cumplido y haya cometido el pecado, si cumplo en adelante la ley, ¿el pecado se perdonará? Si en adelante cumplo bien la ley, ¿el pecado es perdonado? No es perdonado. El que haya desobedecido la ley ha desobedecido porque cumpla la ley desde ahora bien. No es que obtiene el perdón, sino que Dios dice que si cumplimos bien la ley obtendremos la bendición. Hay muchas iglesias que memorizan los 10 mandamientos. Sin embargo, cuando uno poquito más se pone a pensar acerca de la Biblia, los 10 mandamientos, trayendo las 2 tablas de piedra, todas las personas, para que sea bueno de ver, debería de poner en un lugar en donde se vea, en una pared. Pero las 2 tablas de los 10 mandamientos, Dios dice para que lo guarden en el arca y que tape aquello, y que los querubines, extendiendo el ala, lo tapaban para que no pueda abrir la tapa del arca. No sigan viendo las leyes. Pero Kiriat Yarim, aquella tribu, cuando vemos en Primera de Samuel, habían peleado con los filisteos, trajeron el arca y los filisteos le quitaron el arca. Y 3 meses y tanto luego volvió el arca. Los de Kiriat Yerim, ellos miraron dentro del arca. Y cuando miraron dentro del arca, habían muerto 50,070 personas. ¿Por qué cuando uno mira dentro del arca la gente muere? ¿Por qué permite que vaya uno a morir cuando mira? ¿Por qué no había tapado y extendido las alas de los querubines para que no se pueda ver? ¿Por qué? Nosotros esta realidad no basta con que conozcamos solamente un lado cuando lo vemos entero la Biblia. Exactamente acerca de la fe.
es porque uno solo mira una parte acerca de la ley detalladamente cuando uno se pone a ver. Hay tantas cosas interesantes dentro de la Biblia. En primer lugar, 히브리서 10장 en Hebreos capítulo 10, 1, vamos a ver. 히브리서 찾았습니까? 읽어봅시다. 10장 Vamos a 1절. buscar Hebreos 10:1. ¿Ya lo han encontrado? 10장 1절에 보면은 En el 10:1, cuando vemos, 율법은 porque la ley... 여러분 다 같이 한번 읽어볼까요? Todos juntos quieren leer. Ustedes ven, ¿verdad? La letra. 시작. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. 자, 여러분 여기서 Señores, 율법은 aquí la ley 참 형상이라 그럽니까? 아니라 dice que es la imagen misma o que no. No, dice que no. 그러니까 장차 오는 좋은 일의 그림자라고 Dice que es sombra de los bienes venideros. 그러니까 ¿Correcto? 예, 율법은 Sí, así dice la ley. 그래서 하나님은 Por lo cual Dios, 율법을 더 많이 볼 수 없도록 para que uno ya no pueda seguir viendo la ley, lo pone dentro del arca, lo tapa y extendiendo las alas los querubines lo taparon. Pero alguien si abre y lo ve, porque lo han visto 50.000, 70, murieron. 그래 율법의 사람들이 Ahora las personas siendo engañadas por 우리가 Satanás. 신앙을 갖고 예수를 믿는 것은 El que vayamos a creer en Jesús teniendo la vida de creencia 하나는 tiene dos pensamientos. Uno es, 위해서 날 위해서 해야 하는 것이 하나 있고 hay una cosa que Jesús debe hacer por mí. Otra cosa es, hay una cosa que yo debo hacer por el Señor Jesús. 실제 우리가 신앙할 Verdaderamente 때 llevando la vida de creencia. 내가 Yo 예수님을 위해서 하는 것은 별로 가치가 없어. casi no tiene valor lo que yo hago por el Señor Jesús. 예수님이 El Señor Jesús, el que viva por nosotros, eso tiene sentido. A ver, digan amén, amén. Pero las personas, ¿qué pensamiento tienen? Yo ahora desobedecí, debía cumplir bien la ley, ahora en adelante voy a cumplir bien y si soy fiel, seguramente me va a dar la bendición y ese pensamiento remoto uno tiene. Por lo cual, nosotros, el que vayamos al cielo, sea cual fuera la obra que vayamos a tener, con lo bien que lo hacemos y que seamos buenos, no podemos ir al cielo. ¿Ah, sí? Uno se asusta porque la mayoría de la persona, aunque ha cometido pecados, y en adelante vive bueno y obedece bien la ley, y si es fiel y cumple los domingos, cree que va a obtener la bendición. Pero nos ha dado la Biblia la ley porque es la sombra de los bienes venideros. Entonces, aunque no podemos hablar todo acerca de la ley, dice cumplid el día de reposo, santificarás del día de reposo. El día séptimo, ahora no harás absolutamente nada en el día de reposo, sea realmente tu esclava, tu esclavo, tu visita no trabaje, así dice en la ley. ¿A qué se refiere esto? Dios había descansado el séptimo día después de trabajar 6 días. Ahora debemos descansar el día de reposo. Uno piensa así, considera así. Eso no es el sentido verdadero. Las leyes es una sombra de los bienes venideros. El día de reposo, ¿a qué se va refiriendo? El día de reposo que la Biblia menciona no es domingo.
es el viernes cuando entra el sol. Ese es el momento del día de reposo. Hasta cuando entra el sol el día sábado. Es decir, si hablamos como hoy en día, ahora es el día sábado. Sí, así es, de manera oficial. No lo digo porque yo sea del grupo adventista, no. Los israelitas, ahora cuando pasamos la hora 12, viene a ser un nuevo día. Pero los israelitas, desde la noche, cuando entra el sol, allí empieza un nuevo día. Porque en Génesis dice, ha sido noche de día, ha sido el primer día, ha sido el segundo día. Desde que entra el sol a la noche hasta que entra el sol al próximo día viene a ser un día entero. Entonces, cuando es el día de reposo, ¿qué es lo que ocurre? La gente tiene una carga pesada y los esclavos, ay, ahora van caminando con cansancio. Y el viernes, cuando está el sol en la pico de la montaña, mira, ya está colgado el sol. Dentro de poquito, cuando empiece a entrar, es el día de reposo, es el día de reposo, dicen. Y ahora sobrepasando el monte, cuando está por entrar el sol, el viernes, ahora cuando entra el sol viene a ser el día de reposo. Y cuando es día de reposo, sea quien fuera el esclavo, sea cual fuera la carga, todo se despoja. Todo se despoja. Entonces, el día de reposo en las leyes, señores, ¿a qué se refiere? Cuando es día de reposo, toda nuestra carga lo despojamos. Pero el Señor Jesús, ¿saben lo que dice? Todos los que están cargados, venid a mí, yo os haré descansar. El Señor Jesucristo, cuando fue crucificado en la cruz, cuando uno viene delante de Jesús, nosotros de la casa del pecado somos liberados. Eso es lo que nos va explicando el verdadero sentido del día de reposo. Por eso el Señor Jesucristo dice, todos los que están cargados, venid todos a mí, yo os haré descansar. En el Nuevo Testamento el Señor Jesús habló así. Y en el Antiguo Testamento el día de reposo habla de tal manera. Todos los que están cargados, venid a mí, yo os haré. En el día de reposo, ¿verdad? Sueltan toda carga. Eso viene a ser que el Señor Jesucristo vendrá ahora en el futuro y toda la carga del pecado ahora hará que nosotros lo soltemos. Y eso nos va explicando. Es una sombra. Y un poquito, cuando detalladamente uno quiere conocerlo, cuando uno entiende solamente una parte, fácilmente puede llegar a entender. Colosenses, vamos a mirar. Efesios, Filipenses, Colosenses. Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muerto en pecado y en la incircuncisión. Aquí dice que nadie os juzgue a ustedes. Cuando vemos en el 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. La sombra debe tener realmente la imagen verdadera para que haya una sombra. Si no hay algo real, no puede surgir una sombra. Es la sombra del pastor Oxupar. Mira, es la sombra del pastor Kim Jeong, Im Min Chol, es sombra del pastor Park Hee-jin. Tenemos una sombra nosotros. Aquella sombra tiene una figura real y al lado
tiene la sombra. El día de reposo uno no hace absolutamente nada. Esto viene a ser la sombra de lo que va a suceder en el futuro, pero la imagen misma que es Cristo. En el Antiguo Testamento, en el periodo de las leyes, cada sábado, el viernes y el sábado a la noche es día de reposo. En ese momento, los siervos sueltan toda la carga y el que lo haga así, eso es día de reposo. No hace falta que cargue cualquier carga, sea la que fuera, en el día de reposo. El día de reposo, el significado, eso de cumplir el día de reposo, el sentido verdadero que es en adelante cuando Jesucristo venga, en el día de reposo, toda carga despojándonos. ¡Ay, qué libertad, qué paz, qué bueno! Y los siervos, los esclavos ahora se reúnen a bailar en el día de reposo. ¿Cómo eso? Mediante el Señor Jesucristo nos despojamos la carga del pecado y así tranquilos podemos vivir. Y para explicar aquello, una de las leyes viene a ser el día de reposo. El que no sabe aquello cree que obtendrá la bendición cumpliendo solamente el día de reposo. La ley es la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Ahora, el matar al cordero y tener sacrificio también es una sombra. El Señor Jesucristo murió crucificado por nuestros pecados y cuando derramó la sangre mediante la sombra, la fe que mata al cordero y hacía el sacrificio. Ellos dicen, ahora estamos matando al cordero, pero en adelante cuando venga Jesucristo, una vez para siempre, ha lavado nuestro pecado y en realidad podremos despojarnos del pecado. Aquello nos va explicando. Por lo cual, la Biblia, de manera profunda, cuando conocemos el corazón de Dios, el sentido de la Biblia, este mundo del corazón llegamos a verlo. Cuando uno no sabe aquello, con empeño, si cumple ahora el día de reposo, cree que va a obtener la bendición, cree que si cumple los 10 mandamientos podrá obtener la bendición. Los mandamientos, Jesucristo en adelante que vendrá, Él viniendo, logran entender. De la carga del pecado nos va a despojar, nos dará la paz, la libertad y el día de reposo es la sombra de ello. Y el que mate cordero, becerro, es que el sacrificio también, adelante Jesucristo vendrá y derramando la sangre sobre la cruz, perdonará nuestro pecado y nos muestra como un símbolo, es la sombra que nos muestra. Amén. Por lo cual, en Colosense que dice, por tanto nadie juzgue en comida o en bebida o en cuanto días de fiesta, una nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. No dice que cumpla o no cumpla el día de reposo, dándonos el día de reposo. Un día viniendo el Señor Jesucristo. Ahora todos los que están cargados, venid a mí, yo os haré descansar, como aquella palabra. En realidad nosotros, toda carga de pecado cometemos despojándonos una paz verdadera. Ahora el que uno pueda descansar, ese descanso para explicarnos el día de reposo ha sido hecho. Amén. Por lo cual la Biblia, detalladamente cuando lo vemos, todo está escrito de tal manera. Y luego queremos mirar una parte de la Biblia. Vamos a ver la parte de Romanos. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 19. ¿Qué palabra existe en Romanos 3, 19? Dice:
Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Qué quiere decir esto? 자, 여러분, Señores, 도둑질하지 말라는 법이 있죠. hay una ley que dice no robarás. 있습니까? ¿Correcto? 네, 있습니다. ¿Verdad? Sí hay. 도둑질이 먼저 나왔습니까? ¿Apareció lo primero, 법이 먼저 나왔습니까? realmente, el robar o apareció primero la ley que dice no robarás? 어느 게 먼저 나왔어요? ¿Cuál estuvo en primer lugar? 도둑질이 먼저입니까? 도둑질하지 말라는 법이 ¿El robar está en primer puesto o la ley que dice no robarás está en primer puesto? No, el robar está en primer puesto. Cuando uno dice no robarás, 됐다는 말이죠. 내가 quiere 언제 decir 도둑질했는데 que 그거죠. alguna vez ha robado. ¿Cuándo yo robé? 거짓말하지 마. No mientas. 거짓말했다는 말이죠. Entonces significa que en alguna ocasión ha mentido. ¿Correcto? 그러니까 여러분 잘 Por eso, 들어보세요. a ver, óigame 간음하지 bien. 말라는 법이 Dice, 먼저입니까? no 간음이 adulterarás. ¿El adulterio está en primer lugar o la ley que dice no adulterarás está en primer lugar? El adulterio está en primer lugar. No mentirás. ¿Esa ley está en primer lugar o la mentira está antes que ello? No, ya que miente, hay una ley que dice no mentirás. Si nadie mintió, ¿para qué íbamos a necesitar la ley que dice no mentirás? No íbamos a necesitarlo de antemano. Cuando dice que no cometerás hurto, porque ha robado, en alguna ocasión le dice que no robe. El que diga no mentirás, en alguna ocasión ha mentido, por eso le dice que no mentirás. Ya, en la ley dice no robarás, no matarás. Ya el hombre ha robado, ha mentido, pero en adelante, si cumple bien la ley, el pecado de haber robado desaparece. No es así. Debe recibir el castigo. En adelante, por más que vaya a cumplir bien la ley, por más que cumpla bien la ley, nosotros, si desobedecemos la ley, porque cumplamos bien la ley, no se obtiene el perdón del pecado. El pecado todavía está allí. Por lo cual, en la Biblia, la paga del pecado es muerte. Porque ustedes se arrepienten, confiesan, no se lava el pecado así. En Hebreo capítulo 9, 21 dice, conforme a la ley, todo ha sido santificado por la sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón del pecado. Vamos a buscar una parte en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Aquí dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así dice, ¿verdad? ¿Correcto? Aquí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así dice, ¿verdad? Yo quisiera preguntarle una cosa a ustedes. El Señor Jesucristo, a pesar de que no haya muerto en la cruz, si confesamos nuestro pecado, ¿se va a lavar nuestros pecados? ¿Va a ser perdonado? Sí. El pecado no se lava porque uno se confiese. La paga del pecado es la muerte. ¿Qué le dije? La paga del pecado es la muerte. Vamos a mirar Hebreos capítulo 9, versículo 22. ¿Cómo, Pastor Oxupar? ¿Cómo?
Solamente aquellos versículos nada más así menciona. Esto es muy importante. No es que Dios escribió sin ningún sentido esto. En Hebreos 9:22 vamos a ver qué está escrito. Todos juntos. 율법을 쫓아 그의 Y 모든 casi 물건이 todo es purificado según la 피로써 ley 정결케 con 하나니 sangre. Y sin 피 derramamiento 흘림이 de sangre 없은즉 no se hace remisión. 자, 우리가 죄를 Nosotros 고백하긴 하는데 confesamos el pecado. 예수님이 우리 죄를 위해서 El 피를 Señor Jesucristo por 흘리고 nuestro pecado 무죄가 derramando la sangre, 를 받았기 ya que 때문에 recibió todo castigo por nuestro pecado, 받는 거지. es que obtenemos el perdón cuando confesamos el 예수님이 pecado. 우리 죄를 피를 El Señor 흘리지 Jesucristo, 않았는데도 sin haber derramado la sangre, 생각을 하십니까? ¿ustedes creen que sin derramar la sangre puede realmente perdonarse nuestro pecado? No escucho la voz de ustedes. A ver, muevan la cabeza, sí o asá. El Señor Jesucristo, a pesar de que no haya muerto en la cruz, si confesamos, nuestro pecado va a ser lavado de igual manera. Todos están moviendo la cabeza. Hay gente que me dice así con la mano. Correcto. Muy bien. Ustedes lo están manifestando muy bien. En la cruz, nuestro pecado, el que se lave toda la paga de todo pecado. El Señor Jesucristo obtuvo el castigo completo en la cruz. Por eso es lavado. No es lavado el pecado porque uno confiese, no es por el confesar. El confesar. El Señor Jesucristo sobre la cruz murió derramando la sangre y yo cometí este pecado tan sucio. Pero esto no obtengo el perdón porque confiese, sino que Jesucristo realmente derramó la sangre y ya ha sido pagada la paga por el castigo que Jesucristo recibió. A ver, amén. Muevan la cabeza. Muy bien, lo están haciendo todos. Las personas. Satanás realmente es muy astuto y nos engaña a nosotros. Primera de Juan, capítulo 1, vamos a ver. En el versículo 7. Todos vamos a leer juntos. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Amén. Por lo cual, el que uno se confiese sus pecados para obtener perdón del pecado, uno debe entender que es pecador en primer lugar. ¿Entienden? Debe tener el corazón de querer ser perdonado. Y cuando uno obtiene el perdón, y cuando no es que obtiene el perdón porque tiene el corazón de querer obtener el perdón, el fundamento en sí es Jesucristo obtuvo sobre la cruz todo el castigo que yo me merecía y así el pecado es lavado. Amén. A ver si ustedes están de acuerdo, muevan la cabeza de esta manera. No hay nadie que diga así, ¿verdad? Muy bien. Por lo cual, el que uno confiese su pecado, Levítico 4:27, en el sacrificio de expiación, en caso que un miembro del pueblo, aunque sea uno, si tiene el pecado, en el 28, y llegue a entender el pecado que cometió, en ese momento traerá una cabra sin defecto, lo hará ofrenda para el sacrificio. Cuando uno no tiene sentido el que realice sacrificio sin saber de qué es pecado. Yo cometí pecado, soy malo, y llegando a reflexionar, cuando uno desea obtener realmente el perdón del pecado, matando a la oveja, derramando la sangre, eso pinta los cuernos del altar y realiza el sacrificio de expiación. Por lo cual, nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Porque yo me arrepentí, porque yo confesé. No por eso uno obtiene el perdón.
uno entiende que es pecador y cuando desea obtener el perdón del pecado del Señor Jesucristo, esa sangre que derramó muriendo en la cruz, ya todo castigo, nuestro pecado lo ha pagado, entonces el pecado es perdonado y eso debemos aceptarlo en nuestro corazón. Por lo cual, ustedes, ahora yo soy pecador, cometí muchos pecados, la sangre del Señor Jesucristo, sí, y cuando llega a entender aquello, mi pecado ha sido perdonado, debe creerlo, amén, para que sea suyo. Pero hoy en día mucha gente, aunque congrega a las iglesias, hay un error que ellos cometen. Ellos siempre dicen que son pecadores. Ahora, si entiende el pecado, mediante la sangre de Jesucristo se obtiene el perdón del pecado, quedaría limpio. Si entiende aquello, quedaría limpio de sus pecados. Pero el Señor Jesucristo, por mi pecado, recibiendo el castigo, ahora murió derramando la sangre. El Señor Jesucristo, ahora nosotros si seguimos diciendo que somos pecadores, decimos que esa obra del Señor Jesucristo ha fracasado. Eso es lo único. Todo castigo por el pecado que cometemos, Jesucristo lo recibió y murió crucificándose. Un día entendiendo que hemos cometido pecado y por no poder obtener el perdón mediante nuestra fuerza, por más que tratamos para obtener el perdón del pecado, no lo logramos, pero Jesucristo sobre la cruz había recibido todo castigo por mi pecado. Entonces Dios, el Señor Jesucristo, Dios mirando la cruz del Señor Jesús, a nosotros nos ha dicho justos. Amén. Entonces nosotros, si creemos en la palabra de Dios, ¿es correcto decir que somos justos o es correcto decir que somos pecadores? A ver, respóndame, ¿cuál es correcto? ¿Es correcto que somos justos o pecadores? Por ejemplo, si el Señor Jesús, muriendo sobre la cruz, si nosotros decimos que somos pecadores, el Señor Jesucristo, ahora, qué pena, murió en la cruz, pero nuestro pecado no fue perdonado. Eso es lo que queremos decir, pero no habrá manera de pisotear, de humillar la cruz de tal manera. El Señor Jesús sobre la cruz, ahora entendiendo que yo soy pecador, estando angustiado por el pecado, Jesucristo murió en la cruz por mi pecado. Entonces nuestro pecado ha sido perdonado. Hoy en día, mucha gente que está en las imágenes, claro, no serán todos, pero la pantalla es pequeñita y seguramente no entraron todos, no podemos prender todo. Aquí, quién sabe si se ha reunido 100,000, 1,000,000. ¿Cuántos por ahí se han reunido ahora? 400,000. Ahora están reunidos 400,000 personas y son las personas que están oyendo este sermón. Es solamente nuestro país. Solamente en nuestro país 400,000 están escuchando nuestro sermón y aparece así. Solamente algunas personas, ahora representantes, se ven el rostro de ellos. 400,000 personas. Nosotros hemos cometido el pecado. Por el pecado tenemos la confusión, el conflicto. Qué pena, cometí este pecado. Ay, y uno realmente se arrepiente. Y no lo logra uno. Perdóname, Señor, dice. Pero la Biblia, ¿qué dice? El Señor Jesucristo, cuando muere crucificado en la cruz, nuestro pecado ahora ha sido perdonado. Así decimos. El Señor Jesucristo, si nos dice que nos perdona, entonces hemos sido perdonados, pero el que uno diga que es pecador, el Señor Jesucristo por el pecado murió crucificado. Entonces si dice que es pecador significa que no murió, no pudo lavar mi pecado. La cruz del Señor Jesús lo está realmente insultando. Nosotros, de manera detallada, para conocer este punto, vamos a ver la Biblia. Romanos capítulo 3, vamos a buscar. Romanos capítulo 3, versículo 23.
Todos vamos a leer juntos por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. El 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo, en este año, no estoy pudiendo ir al exterior. Hasta febrero estuve en el exterior. Y antes de febrero yo había en Latinoamérica realizado el campamento en 4 países. Cuando voy a otros países, sea cual fuera la ciudad, el país, miles de pastores se reúnen allí. Allí están los de la iglesia presbiteriana, bautista, varios, especialmente Church of God, Iglesia de Dios, Asamblea de Dios, es súper grande y se reúnen miles de personas allí. Y en mayo pasado, el sermón que yo había dado en 276 canales, esto se está transmitiendo y nos han transmitido todos ahora de manera gratuita. Y más de 1.000 millones de personas han oído este sermón en aquel entonces. A nivel del mundo entero, todo el cristianismo, los pastores, cuando oyen mi sermón, no hubo ni siquiera uno que me diga que yo soy secta. Sea cual fuera la denominación, sin excepción. No hemos sabido esto. Ahora lo hemos entendido recién. Ahora, pastores que se han unido con nosotros son aproximadamente 420,000. 420,000 están trabajando con nosotros. En mayo de esta ocasión, yo realicé 11 sesiones de 90 minutos. Este sermón para la gente que va muriendo por el corona, al corazón de ellos quería transmitir la esperanza, el gozo del perdón del pecado, por lo cual lo hemos realizado. Al comienzo, ¿quién va a transmitir este sermón? Ni le he pagado, pensé. Solo que quería dar consuelo a la gente que sufría por el corona, como también para dar la bendición acerca del perdón del pecado. Yo había compartido en ese momento, el primer día a la noche, el hermano que iba realizando toda la organización decía que había entrado 130 millones de personas. Por favor, no podía creer. Por favor, calcula de manera más exacta, le dije. Antes de aquel momento, habíamos tenido la reunión de la Pascua y en nuestra iglesia habían entrado 2 millones de personas. Eso no lo llegué a creer. Pero en aquel momento lo traducimos en 5 idiomas: coreano, chino, inglés, español y francés. En 5 idiomas lo habíamos traducido. En nuestra iglesia hay una hermana que traduce en español y ella testificó lagrimeando: pastor, hoy había predicado y la gente que había escuchado el sermón, 5,000 personas pusieron su comentario que obtuvieron el perdón del pecado. Realmente el sector hispano es bastante lejos que Corea, pero ellos testificaron así. Luego inglés, chino. Entonces calculamos 2 millones de personas que habían accedido. Ellos iban escribiendo el comentario. Ahora ellos dijeron: yo obtuve el perdón del pecado, tengo convicción, ahora recién entiendo. Y ellos iban comentando aquello. Y luego en Estados Unidos, el canal más grande decía en CTN: ningún coreano ha predicado en ese canal. Ahora durante un año, ahora hemos hecho contrato para predicar. Ahora pasaron un mes de que empezó. Los pastores de todo el mundo, esta enseñanza que damos, están queriendo aprender y están junto con nosotros. Hace años yo había ido en el estadio de Mandela para realizar el culto del Año Nuevo y el pastor representante de aquel lugar
100,000 personas se habían reunido y la mayoría casi obtuvieron el perdón del pecado. Me había dicho, pastor, sea lo que fuera, pídame, yo le voy a conceder, puedo construir salones de culto, podemos construir escuelas, sea lo que fuera, vamos a hacerlo. Este año me volvió a llamar y me dijo, pastor, por favor, aunque esté ocupado 2 días, debe de predicar. Me suplicó. No sé cómo va a hacer todo por el corona, pero quiero ir 2 días. Muchísima gente ahora se reúne en Tanzania, Uganda, Malawi, Togo, cuando vamos a aquellos países. Miles de pastores. Solamente los pastores se reúnen en tal cantidad y aprenden la Biblia. Yo no conozco especialmente la Biblia. En el año 1962 obtuve el perdón del pecado y yo he leído la Biblia. Después de leer en 30 ocasiones, he podido ver el contexto general de la Biblia y veía las conexiones de la Biblia. Y cuando yo iba investigando aquello, claramente en la Biblia, mediante la sangre de Jesucristo, dice que mi pecado ha sido perdonado. Es decir, y de nuevo, cuando vemos en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Yo había ido a Etiopía. Un rector de la universidad un día me llama y me dice, le pregunté, ¿cómo usted supo mi número? No me pregunte eso, por favor, respóndame nada más. ¿Qué respuesta usted desea? Le pregunté a él. Yo estoy a una distancia de 8 horas en carro. Estoy así. Después de 8 horas, si me encuentro con usted, ¿usted va a permitir el encuentro? ¿Se va a encontrar conmigo? Y si me dice, sí, yo voy a partir ahora. Yo le dije que venga, que me iba a encontrar con él. Él vino. Romanos 3:23 yo le hablé, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Conozco muy bien esta palabra, él dijo. Pero el 24, ¿lo ha leído? Él lo leyó y dijo, si me empeño en orar, voy a obtener el perdón del pecado. Yo entonces, ese día le dije, siendo justificado, le dije. Él hablaba inglés. Bueno, yo no hablo bien el inglés. En el coreano, el 24 dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, siendo justificado gratuitamente por su gracia. Así está escrito, pero en inglés, contrariamente, dice, siendo justificados gratuitamente. Siendo justificados gratuitamente. La razón por la cual hemos sido justificados, por la redención en Cristo Jesús. Yo al rector le dije, siendo justificados. Y él se asustó. Es el rector de una universidad. En Romanos 3:23 lo conocía perfectamente, pero el 24, demasiada poca gente conoce este versículo, aunque está pegadito. En el 23 dice, por cuanto todos pecaron y todos son pecadores. Pero en el 24 es justo. ¿Correcto? El 24 dice que somos justos. Abre el 24. Por favor, abran. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios nos dice, justos a nosotros. Ustedes, sea cual fuera el pecado que cometan, Dios, si les dice justos, son justos y punto. En el 23 no está Jesucristo. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No aparece el Señor Jesús aquí. Pero claramente en el 23 somos pecadores, pero en el 24 Jesucristo se manifiesta. Jesucristo viene y ha perdonado todo nuestro pecado
por la redención que es en Cristo Jesús mediante la gracia de Dios. De manera gratuita hemos sido justificados, por lo cual Dios a nosotros nos dice, tú eres justo y nosotros somos justificados por Dios. Entonces, si Dios nos dice justo, somos justos y punto. Yo fui a República Dominicana. En aquel momento teníamos reunión de pastores y miles de pastores se han reunido en el hotel a nivel del mundo entero. Nos centramos en predicar ante los pastores. El año pasado, cuando realizamos la campaña en Tanzania, como 2,000 personas se reunieron. Al comienzo imaginamos que vendrían 500 y los organizadores pusieron la silla y pusieron una mesa redonda, pero se habían llenado un montón en ese salón. Y yo estaba dando la charla, pero allí adelante, en la parte del medio, 50 personas se levantaron rápidamente. Me asusté y empezaron ellos a bailar contentos, obteniendo el perdón del pecado. Contentos los pastores empezaron a bailar en nuestro país. Por más que están felices, gracias dicen y están quietos, pero ellos bailaron y estaban pero alborotados. Un pastor. Hay mucha gente que no ha podido obtener el perdón del pecado. Trata de guiar a los miembros y él es pecador. Pero Satanás, en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el 24, uno es justo, le va cegando los ojos. Entonces, una persona que no conoce 23, casi no hay gente que no conozca el 23, pero casi no hay gente que conozca el 24. En el 23 claramente somos pecadores, pero en el 24 siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, nos ha redimido y ha muerto en la cruz por nosotros. Jesucristo por nuestro pecado murió crucificado. Ustedes saben bien, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo murió crucificado si somos pecadores. Realmente sería un fracaso en la obra del Señor Jesús sobre la cruz. Si decimos que somos pecadores, estamos insultando al Señor Jesús. Cuando Jesucristo fue crucificado en la cruz, en ese momento, ustedes aunque ni habían nacido, la paga de nuestro pecado ha sido pagado. Ahora hemos nacido en el año 2000, un poco tarde, pero esa sangre de Jesucristo que fue derramada hace 2,000 años atrás ha perdonado nuestro pecado y nuestro pecado ha quedado más blanco que la nieve. En el himno dice, no hemos obtenido la expiación como oro, como plata, que desaparece. El Señor que es santo, mediante la sangre del Cordero, hemos obtenido el perdón del pecado. Y después uno ora, Señor, perdona al pecador. Creo que Dios se va a confundir. En el himno decimos día feliz, el día que el Señor perdonó todo mi pecado. Y después uno se pone a orar, Señor, perdona a este pecador. Realmente no concuerda adelante ni atrás esa creencia, pero la gente no está sabiendo eso. Lo que perdona nuestro pecado no es nuestro empeño, nuestro trabajo, únicamente la sangre del Señor Jesús en este lugar. Mediante las imágenes, todos ustedes que están mirando y escuchando la palabra, el pecado de ustedes, toda la paga en la cruz ha sido pagado. Y hoy hemos leído Jeremías 31:34. El nuevo pacto es: perdonaré la maldad de ellos y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Conforme a ese pacto, muriendo en la cruz por el pecado de ustedes, nuestro pecado ha sido perdonado. Pero si siguen diciendo que son pecadores, imagínense cuán triste estará el Señor Jesús ahora, estando feliz, contento, agradecido porque nos ha perdonado nuestro pecado. Creo que pasó un poco el tiempo terminando. A la noche vamos a vernos, vamos a orar. Dios Padre Santo, realmente somos pecadores viles, sucios. El Señor Jesucristo sobre la cruz nos ha lavado, perdonado el pecado y le agradecemos. Todavía
gente que no puede creer en la cruz y sigue siendo pecador. Hay mucho, Señor. Las personas que están todavía en medio del pecado, Señor, permítanos la palabra y que todos puedan obtener el perdón mediante esta palabra y que puedan obtener la bendición. Le agradecemos, Señor, le agradecemos al Señor que nos ha permitido esta campaña, que todas las personas en ellos sobreabunde la gracia de Dios. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén.